Siempre que, bueno, nosotros hemos estado viendo desde que comenzamos nuestros cursos de electrónica, desde electrónica analógica de aplicaciones, pues se viene viendo que pues los dispositivos, los MOSFET y los BJT se pueden utilizar como amplificadores. Y ahorita recientemente pues hemos visto que ya teniendo pues el concepto de realimentación no solo los puede utilizar como amplificadores, sino además los puede utilizar como generadores de señales, ¿sí? Obviamente pues para hacer un buen generador de señales pues nos falta mirar un par de muchas más cositas. Pero pues digamos que el principio de funcionamiento pues lo hemos mirado. Por falta de tiempo acá no se alcanza a detallar de alguna u otra manera. Como todo esto viene enfocado a dar o alimentar una, un elemento de carga, un elemento pues para el cual está destinado la función del dispositivo, del circuito, del amplificador o del oscilador o del comparador. Esto siempre tiene que ir conectado pues a un elemento de carga, ¿sí o no? Pues resulta y pasa que pues ese elemento de carga exige ciertas características. ¿A qué me refiero con esas ciertas características? Pues es que este circuito de carga va a tener acá un voltaje, pero también va a pedirle una corriente, ¿sí o no, muchachos? Sí, profe. Entonces acá pues el amplificador o el circuito debe estar en capacidad de proporcionar esa corriente. Además de eso, pues hay un par de cositas que el circuito debe cumplir y es que nosotros siempre buscamos, bueno, dependiendo del caso se busca cierto valor de impedancia de salida. Recuerden, si usted quiere un buen amplificador de voltaje, la impedancia de salida tiene que ser pequeña. Y si necesita un buen amplificador de corriente, la impedancia de salida tiene que ser grande. ¿Sí? Esto o sea, la misión de esto es evitar el efecto de carga. Que el valor de esta resistencia RL me disminuya la ganancia de mi circuito. Yo tengo que evitar eso. ¿Listo? Entonces nosotros ya vimos que dependiendo del tipo de amplificador, yo ya cumplir eso que está ahí. ¿Qué otra cosa se busca? En muchos casos se busca que, por lo menos en DC, B sub 0 en DC sean 0 voltios. Ustedes se han visto los amplificadores, los generadores de señales de pues que por ejemplo que les dan en la facultad, su función que le genera, pues ella está centrada en 0 voltios. Hay unos que puede usted pues cambiarle ese nivel, pero la mayoría está a 0 voltios en DC. ¿Sí o no, muchachos? Y en caso de los amplificadores, se busca buena linealidad. ¿A qué me refiero con buena linealidad? Pues que recuerde que por lo menos en un amplificador usted quiere que la señal de aquí de entrada, perdón, que la señal de salida sea una copia fiel de la señal de entrada, pues obviamente amplificada.
Esto quiere decir que se busca evitar la distorsión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se logra esto? Nosotros ya hemos visto, o por lo menos ya se viene viendo, que las primeras etapas del amplificador están destinadas a acumular la ganancia. ¿Sí? Como estos amplificadores en su mayoría van a ser realimentados, pues esa ganancia de lazo abierto, que es la que consiguen esas etapas, tiene que ser muy grande. ¿Cierto, muchachos? Etapas intermedias se van a enfocar en, pues si ustedes se fijan, este circuito está entrando diferencial y está saliendo referido a tierra. Entonces etapas intermedias se van a encargar de eso, de que la entrada diferencial se vuelva una señal referida a tierra. Y se van a encargar del proceso de compensación. ¿Sí? El que está encargado de esta misión que está acá, pues se conoce como una etapa de salida. Y eso es lo que vamos a ver hoy, etapas de salida. La etapa de salida, digamos que es el último eslabón de esa cadena y el que conecta con la carga, con el circuito el cual yo voy a alimentar. ¿Si estamos o no estamos, chicos? Sí, señor. Aquí hay una cosa que es bueno tener en cuenta y es la siguiente. Un segundo. Bueno, y es que a la salida se pueden manejar señales grandes o pequeñas. Depende de su aplicación. Y aquí hay una cosa que implica eso. Y es que, por lo menos bueno, en los dos casos, se es susceptible a pérdidas resistivas. Y esto es una cosa que se quiere evitar. ¿De qué viene esto? Bueno, comúnmente cuando usted tiene un amplificador, para que funcione usted le tiene que poner aquí una potencia de entrada y acá pues va a dar una potencia de salida. En realidad pues no solo un amplificador, es para todo circuito. ¿Listo? Si la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, pues aquí lo que le está indicando es que no hay pérdida, ¿cierto, muchachos? Pero lo que le vengo diciendo es que pues nosotros ya sabemos que por lo menos un amplificador, un oscilador, un generador de señales, pues está hecho con electrónica allá adentro, con transistores, con diodos, con resistencias. ¿Listo? Esos dispositivos pues van a calentarse y ustedes saben que cuando los dispositivos se calientan, pues el circuito no va a funcionar del todo como yo lo tenía predicho, ¿sí o no? Como quien dice, pues en la realidad, la cruda verdad es que esto es diferente, porque siempre van a haber pérdidas, ¿listo? Entonces se define, perdón, esto como que
La potencia salida en realidad es la potencia de entrada multiplicado por un número. Y este número es un número que está entre 0 y 1, donde 1 es el caso más ideal, donde la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, y a medida que me vaya acercando a 0 quiere decir que más difieren, ¿listo? Y se define este número como la relación entre potencia de entrada y potencia de salida, se define como la eficiencia del circuito. Y de hecho, si quiero vamos a multiplicarla por 100 para que me quede en un valor de porcentaje, ¿listo? ¿Listo? Sí, profe. Ahora, volvamos acá y pues ustedes se fijan, siempre esta carga RL le va a pedir una cierta cantidad de voltaje y una cierta cantidad de corriente. Lo que quiere decir es que pues este circuito que está acá, pues pueda, que muchas veces es muy común que tenga esta forma, que no solo sea un amplificador de voltaje, sino que también tengamos un amplificador de corriente. Y de esta forma es el que vamos a alimentar esta carguita acá. Aquí con su voltaje AB por B sub 0 y su corriente AI por B sub 0. ¿Listo? Ahí por B sub 0, vean este burro lo que está escribiendo. AB por B sub I, acá, B sub I acá, y aquí, y sub I. ¿Listo? Acá, pues entre más pequeña sea la eficiencia, pues aquí lo que nos está indicando es que van a haber más pérdidas. ¿Ya que se ven esas pérdidas? Simplemente pues de la potencia que le está entrando, esta potencia P sub I, hay mucha potencia que se está quedando en este circuito. ¿Sí? La diferencia entre la potencia de entrada y la potencia de salida, siempre va a haber potencia que se disipe dentro del circuito, entre el amplificador, el oscilador, el convertidor, lo que sea. La diferencia de esa potencia siempre va a ser potencia que se disipa dentro del circuito. Esto indica que esa potencia que se consume dentro del circuito va a ser o se va a convertir en calor. Lo que va a implicar es que todos esos dispositivos que están allá adentro se van a calentar. Y ustedes saben que cuando la electrónica se calienta, funciona un poquito diferente. Entonces siempre vamos a tener que tener cuidado con esas pérdidas. Y sobre todo, siempre toca tener estas consideraciones térmicas. Entonces yo estoy trabajando. Consideraciones con ese, sí. Qué pena. Uy, qué gonorrea. Entonces, una de las cosas que me toca tener en cuenta cuando yo estoy trabajando con este tipo de dispositivos no es solo la que, pues que en efecto la potencia de entrada va a ser menor que la salida, sino que además me toca a mí, pues saber qué pasa con esa potencia que se pierde y si me va a afectar mi circuito. Y muchas veces me toca a mí tomar acciones ¿para qué? Para que ese calor no me dañe mi circuito.
Listo, muchachos, esa es una de las cosas que vamos a hacer acá. ¿Listo? Vámonos, estamos. Entonces vamos a ver, pues todo esto se va a encargar, todo esto viene a ver, entonces que vamos a mirar las etapitas de salida. Se van a encargar de esa cosa que está ahí. Bueno, cuando usted tiene una ganancia de voltaje y una ganancia de corriente, pues tiene un amplificador. Esto todo es lo que se conoce como un amplificador. De potencia, ¿listo? Entonces vamos a mirar a fondo entonces lo que son las etapas de salida. Regálame un segundo, muchachos. Un segundo, un segundo. ¿Qué? Bueno, resulta y pasa que hay diferentes etapas de salida, como todo. Y esta clasificación está hecha se clasifican por el tiempo, sí, el tiempo. De pronto, sí, yo creo que esta es la mejor manera de explicarlo. En el tiempo que duran prendidos los transistores. Ustedes ya saben que esos circuitos allá adentro son puros transistores, transistores y diodos, en su mayoría transistores, ¿listo? Entonces las etapas de salida en realidad se clasifican por el tiempo que duran prendidos los transistores. Ustedes saben eh, pues que un transistor puede trabajar en región lineal, región una región lineal que sería pues la región de activa para los BJT y la región saturación de corriente para los MOSFET y los BJFET. Y una región no lineal que es simplemente la que cuando los dispositivos están trabajando entre corte y tríodo o saturación en los BJ. ¿Listo, muchachos? Entonces, dependiendo de cuánto duren en la región que no es de corte, vamos a clasificar las etapas de salida. ¿Listo? Acá voy a hacer esta aclaración de una vez. Y es que el análisis en etapas de salida se prefiere el uso de los JFET. Perdón, se prefiere el uso de los BJT. ¿Por qué? Porque tienen transconductancias más grandes. Esas G sub M, recuerden que los JFET eran mucho más grandes. Lo que quiere decir que puedo obtener ganancias de corriente mucho más grandes por su ganancia de corriente. Lo que quiere decir, lo que no quiere decir que lo que les voy a explicar ahorita no aplique para JFET. Aplica de la misma manera para MOSFET. Aplica de la misma manera. Pero debido a la ganancia de corriente, pues se prefieren utilizar los BJT. ¿Listo, muchachos? Entonces, esto que les voy a explicar ahorita vale válido también para MOSFET. ¿Listo?
¿Cómo analizar entonces esto? El tiempo que duran prendidos los transistores se hace analizando la corriente de los transistores. ¿Por qué? Porque los transistores van a tener una corriente cuando están prendidos y van a tener cero de corriente cuando están apagados. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo voy a tener formas de corriente de este tipo. La corriente del transistor Q. O puedo tener fuente que forma formas de corriente de este tipo. ¿Listo? Acá se define lo que se conoce como el ángulo de conducción. Un ángulo de conducción es simplemente cuánto tiempo dura prendido el transistor o qué ángulo dura prendido el transistor. ¿Sí me hago entender? Aquí el ángulo de conducción pues es 2pi. Y aquí el ángulo de conducción es pi. Aquí lo que me está queriendo decir es que para este tipo de etapas el transistor va a estar prendido todo el tiempo. ¿Sí? Y para este tipo de etapas pues el transistor va a estar prendido solo la mitad de un ciclo. Y pues es intuitivo ver que pues entre más esté prendido un transistor, pues más se va a calentar. ¿Listo, muchachos? Obviamente pues se va a preferir, por ejemplo, una etapa de esta forma. Pero pues eso implica que sea más difícil de construir o que tenga más implicaciones que la etapa que les pinté antes. ¿Listo, muchachos? Ok. Bueno, ¿qué opina ahí? ¿Listo, muchachos?
Sí, señor. Bueno, entonces párale bolas. La primera etapa de salida se conoce como etapa clase A. Y esto es simplemente este circuito que está acá. Y chan. Y salimos por acá. R sub L, aquí va a tener una I sub L, esta de aquí la llamamos a I sub X, y aquí viene el voltaje PI. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Este circuito que está acá, pues este es un... ¿Qué circuito, qué clase de circuito es este? A ver, muchachos. Si aquí, qué pena, el voltaje de salida está acá. Los escucho. Base común. Indicador de corriente. Sí, las dos cosas es correcta. A la persona que dijo base común, no, ese sí está incorrecto. Es un circuito de colector común. No me gusta que adivinen, simplemente échale cabeza. Acuérdense que el colector común es un seguidor de voltaje y como dijo el compañero ahí, pues que sea seguidor de voltaje implica que amplifica corriente, ¿listo? ¿Cuánto era la impedancia de salida de este bicho acá? ¿Se acuerdan, muchachos? Hola. ¿Cuánto es la impedancia de salida de un colector común? Resistencia dinámica. Sí, señor. Perfecto. ¿Sí? Aquí esto es R o 1 sobre G sub M. Y esa resistencia comúnmente es una resistencia pequeñita. ¿Listo? Lo que implica que en efecto pues esta etapa clase A se utiliza como etapa de salida porque su resistencia es bastante pequeñita. ¿Listo, muchachos? Bueno, si ustedes se fijan, pues el voltaje de salida acá, pues como es un seguidor de voltaje, simplemente es VI menos el voltaje base emisor, ¿cierto? ¿Sí o no, muchachos? Hola. Listo.
Pues la gráfica de transferencia pues de este circuito, aquí V sub 0 contra V sub I, pues fíjense que tiene esta formita que está acá, y aquí este que está acá pues el voltaje base emisor. ¿Cierto, muchachos? Línea. Listo, pues entonces párale bolas acá una cosa. Porque si yo me fijo acá, esta corriente de emisor, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente I sub L más la corriente I sub X. ¿Cierto, muchachos? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué pasa si I sub E es igual a 0, muchachos? ¿Qué caso es este? Pues acá lo que me está diciendo es que el transistor se apaga. Y yo no quiero que el transistor se apague porque si ustedes se fijan, para que el transistor funcione, pues él tiene que estar encendidito en región activación, ¿no? Porque fíjese que la salida y la entrada son proporcionales. ¿Listo? Entonces, que la corriente emisor se vuelva cero es debido a que el voltaje de entrada disminuya. Si el voltaje de entrada disminuye, fíjese que esta corriente que está acá va a comenzar a disminuir. Y si esa corriente IE se vuelve 0 amperios, el transistor se apaga. ¿Listo? Que el transistor se apaga implica que la corriente de la carga sea igual a la corriente de la fuente de polarización. ¿Listo, muchachos? Hola. Sí, profe. Y esa corriente de carga, pues, es V sub 0 sobre R sub L igual a I sub X. O sea que si V sub 0 se vuelve I sub X por R sub L, el transistor se va a apagar. ¿Sí estamos o no estamos, chicos? Sí, señor. Pues eso quiere decir que esta grafiquita que yo les pinté acá, pues es cierta, pero hasta cierto punto. Hasta por acá, digamos. Que es cuando V sub 0 es IX. Bueno, aquí es más, aquí me falta un menos, ¿no? Entonces, como todo, estas etapas de salida pues van a tener su restricción de manejo, ¿listo? O sea, yo puedo, esta vez subir puede variar, pero no puede hacer que los transistores salgan de su región, ¿listo? Entonces, por abajo, pues yo tengo esta restricción que está acá, ¿listo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, señor. Ahora fíjese, si por el contrario, si V sub I no disminuye, sino V sub I crece, pues fíjese que al tener que V sub 0 es igual a V sub I menos V sub B, pues el voltaje V sub O va a crecer, ¿cierto? ¿Sí o no? Hola. Pues fíjense ustedes que acá yo tengo el voltaje colector emisor del transistor y el voltaje colector emisor pues es igual a VCC menos V sub 0. Y fíjese qué pasa si V sub 0 crece. Si V sub 0 crece, pues este voltaje colector emisor va a comenzar a disminuir. Y pues si yo hago que V sub 0 crezca mucho, pues el voltaje colector emisor
va a convertirse en el voltaje colector emisor de saturación. Y eso yo también lo quiero evitar. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? Entonces de acá yo puedo sacar que V sub 0 igual a VCC menos el voltaje colector emisor de saturación es el nivel al cual yo no puedo llegar porque se me va a saturar mi transistor. Como quien dice, por aquí arriba también tengo una restricción. Ah, qué tonto. Tonto de miércoles. ¿Qué va a ser? VCC menos el voltaje colector emisor de saturación. Como ese voltaje colector emisor de saturación comúnmente son 0,2, 0,1 voltios, pues es casi hasta la fuente. ¿Listo? ¿Listo, muchachines? Entonces, esta etapa de salida, se pone esta etapa de salida por su impedancia de salida baja. ¿Listo? Es un seguidor de voltaje, pero yo no puedo entonces mover ese V sub I hasta esos valores que están ahí. Ahora, si ustedes se fijan, este nivel bajo, el que está aquí abajo, pues esto depende de R sub L e I sub X, ¿cierto, muchachos? Entonces yo puedo hacer, o sea, determinando el valor de I sub L o perdón, de R sub L y de I sub X, yo puedo hacer que este valor esté donde yo necesite. ¿Listo? Sí, ok, chicos. Sí, Entonces yo puedo hacer que este puntico que está acá baje hasta donde se me dé la gana. O sea, que la restricción no sea aquí, sino sea por aquí, donde yo quiera. ¿Listo? Porque eso depende de más que todo de I sub X. ¿Listo, gente? Recuerde que R sub L pues es la carga y muchas veces pues yo no tengo control sobre ella, pero sobre I sub X yo sí que tengo control, ¿listo? Entonces yo puedo hacer que ese puntico baje lo que a mí se me dé la gana. Sí estamos en contexto, ¿cierto, muchachos? Pero resulta y pasa que incluso moviendo ese I sub X, pues yo tampoco puedo hacer lo que se me dé la gana ahí. Porque recuerden ustedes que esa fuente de corriente pues está hecho por transistores también. Bueno, aquí viene, por aquí viene la corriente de control. La IREF. Y esto que está acá. Listo, muchachos. Por aquí viene IX. Y aquí viene a alimentar mi carguita. Y aquí está V sub 0. ¿Sí o no, gente? Este Q1 acá. Y este Q2 acá. ¿Sí o qué, chicos?
Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces aquí el asunto es este. Fíjese que este punto que está acá, aquí lo que me está diciendo es que Q1 se corta. Pero yo puedo evitar que un Q1 se corta simplemente pues ajustando el valor de Ix. ¿Listo? Entonces yo ajusto el valor de X para que el transistor no se corte. Pero resulta y pasa que esa Ix pues está construida por transistores pues en este caso de JT, que tienen aquí un voltaje colector emisor de saturación. Perdón, un voltaje colector emisor, ¿sí o no? En este caso pues el voltaje colector emisor 2. ¿Listo? Entonces supongamos que yo ajuste Ix de tal forma que Q1 no se corte. ¿Listo? Entonces, pues ese transistor, esta región, esta curvita no tendría esta restricción. ¿Listo? Ajusto Ix para que el transistor Q1 no se corte. ¿Listo? Ahora, pues yo tengo que tener en cuenta que, pues como la fuente de corriente está construida por transistores, pues ese voltaje colector emisor de saturación 2, colector emisor 2, pues es igual a V sub 0 menos VCC. ¿Listo? ¿Listo? Entonces fíjese, vuelve y juega. Si VI disminuye, el voltaje V sub 0 va a disminuir. ¿Listo? Y si el voltaje V sub 0 disminuye, pues yo corro el riesgo de que el voltaje colector emisor 2 se convierta en el voltaje colector emisor de saturación 2. ¿Listo? ¿Sí o no, chicos? Sí. Y eso es lo que yo quiero evitar. Que cuando V sub 0 me convierta esto en el voltaje colector emisor de saturación menos VCC, pues mi transistor Q2 es el que se va a saturar. Entonces esto que yo le decía, que yo puedo ajustar la corriente Ix para que el transistor Q1 no se corte, pues es cierto, pero va a aparecer por acá otra restricción. Por acá. Y esta restricción sí que no lo voy a poder evitar. Y es acá cuando el voltaje V sub 0 sea el voltaje colector emisor de saturación menos VCC. ¿Listo? Entonces la etapa de salida clase A pues funciona de esta manera. Simplemente es un seguidor de voltaje bueno, en realidad pues no es un seguidor perfecto porque fíjese que aquí va a desplazar, pues la salida la va a desplazar un voltaje base emisor que es aproximadamente 0,7 voltios. ¿Listo, muchachos? Pero si yo ajusto la corriente Ix de tal forma que pues que no se corte ese transistor, pues voy a tener eh, una función de transferencia que tiene esta forma que está acá. ¿Listo, muchachos? Listo. Listo. Bueno, para evitar esto, pues si X tiene que ser mayor al valor absoluto de VCC menos el voltaje colector emisor de saturación sobre RL. Y aquí pues simplemente ajustamos el valor de I sub X para que pues el transistor no se corte. ¿Listo, muchachos? ¿Esto cómo es? Pues simplemente cogí este puntico que está acá y lo mandé más abajo de este tipo. ¿Listo? Si el voltaje colector de emisor de saturación, pues acuérdense que es 0.1, 0.2 voltios, entonces esta ecuación funciona. ¿Listo? Esta ecuación que está acá simplemente, esto es para que si BI disminuya, Q1 no se corte.
¿Listo, chicos? Sí, señor. Listo. Entonces, párale bolas. Chan. Para esta grafita que te pueda pintar acá, voy a asumir que este voltaje base emisor es muy chiquito. Entonces simplemente voy a pintar esto. Bueno, y tenemos restricciones acá. Entonces, párale bolas. Resulta y pasa que yo lo que tengo acá es que si yo muevo, por ejemplo, este tipo acá, pues aquí a la salida yo voy a tener esto que está acá. ¿Listo? Y de hecho, pues lo voy a poder mover hasta este punto. Si alcanzo este punto de acá, se me va a saturar el transistor Q1. Y por debajo, el que va a comenzar a llorar es el transistor Q2. Pero si trabajo en todos esos rangos, pues mi circuito va a funcionar como un seguidor de voltaje y me va a proporcionar esa impedancia de salida baja, que es lo que yo tanto buscaba. ¿Listo, muchachos? Aquí esto que está aquí es pues aproximadamente, esto es BCC. BCC menos 0.2 y esto también aproximadamente, esto es menos BCC. ¿Listo, chicos? Bueno, muchachos, entonces, bueno, recuerden que acá IX tiene que ser mayor a BCC sobre RL. ¿Listo? Quiere decir que pues en el límite, pues IX es igual a BCC sobre RL. ¿Listo? ¿Cuánto vale la corriente, esta corriente y su L en este punto, muchachos? Recuerde que I sub L es B sub 0 sobre RL. ¿Cuánto vale entonces en este punto? Hola. Hola. Sería BCC menos BCE de saturación sobre RL. Sí, tal cual. O sea, si tú asumes este muy chiquito, pues simplemente BCC sobre RL. ¿Listo? ¿Sí o no? Venga, miramos. Entonces, muchachos, ya sabiendo eso, vamos a hacer unas grafiquitas. Entonces, fíjese que yo puedo hacer pues la gráfica de voltaje salida contra voltaje entrada. Asumiendo ese voltaje base emisor muy chiquitico, pues va a tener esta forma que está acá.
aquí 3, aquí 4, aquí chin, aquí chin. ¿Listo? El voltaje de salida, pues va a ser una copia del voltaje de entrada. ¿Listo? Podemos graficar el transistor, porque yo sé que el voltaje colector emisor, pues es igual a VCC menos V sub 0, ¿cierto, muchachos? ¿Sí o no? Sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, cuando V sub 0 vale VCC, pues acá yo tengo que el voltaje colector emisor de saturación, bueno, acá, en este, hagámoslo punto a punto, V sub 0 vale 0, entonces acá esto vale VCC. ¿Listo? Cuando vale VCC, pues va a valer 2 veces, espérame un segundo, VCC menos V0, acá este va a valer 0. ¿Listo? En este punto va a valer VCC. En este punto va a valer 2 VCC. En este punto vuelve a ser VCC. Y así pues va a ser la curvita. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Y aquí hasta 2 VCC. ¿Sí o qué, gente? La de la derecha contra qué respecto a qué, o sea, También. veces Ah, pero contra espérate BI. porque esto está mal. Esto es con respecto al tiempo. Son respecto a teta y aquí teta. ¿Listo? ¿Sí o no? Y ahora grafiquemos acá para determinar cómo va a ser la clasificación de nuestra etapa. Grafiquemos la corriente del transistor. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, gente? Sí, profe. Listo. Grafiquemos la corriente la corriente del transistor, exacto. Bueno, entonces aquí ya dijimos que cuando VI valga 0, pues yo no quiero que este transistor se corte, ¿listo? Entonces cuando VI valga 0, pues la corriente del transistor tiene que ser esta que está acá para asegurar por lo menos que el transistor no se me corte, ¿listo? Entonces voy a arrancar desde por acá.
Esto, VCC sobre RL, ¿listo? ¿Listo? Bueno, parémoslo entonces. Cuando VI vale VCC, la corriente por acá es VCC sobre RL, ¿cierto, muchachos? ¿Sí o no? Sí, Y esta corriente X ya dijimos que vamos a ponerla por lo menos en este valor para que el transistor no se me corte, este Q1. Quiere decir que la corriente del transistor pues va a ser 2 VCC sobre RL acá. Entonces, cuando VI valga VCC, pues aquí yo voy a tener una corriente de 2 VCC sobre RL acá. Ah, y ya pues va a ser a marcar esta grafiquita, esta curvita acá. ¡Pum! ¿Listo? Aquí, pues cuando valga menos VCC, pues esa corriente va a valer 0. Y acá, voy a volver aquí a hacer aquí, sí. Listo, ella sigue ahí, ¿listo? Sí, es claro, muchachos. Aquí fíjese que aquí la corriente I sub L es igual a menos VCC sobre RL. Y pues nosotros ya sabemos que la corriente de emisor pues es igual, bueno, sí, la corriente de emisor es igual a IL más IX. Quiere decir que en este punto la corriente de emisor toca aquí este puntico, ¿listo? ¿Sí o no, muchachos? sí, Pues si ustedes se fijan, lo que está queriéndome decir es que por lo menos la etapa A tiene un ángulo de conducción de 0 hasta 2pi. El ángulo de conducción aquí es de 2pi. Lo que quiere decir que en la etapa A, este transistor siempre va a estar prendido. Este tipo que está acá siempre tiene que estar funcionando para que la etapa A funcione de manera correcta. ¿Listo? Entonces aquí lo interesante ver es que como el transistor siempre va a estar prendido, pues ese transistor va a estar disipando una potencia. ¿Listo, muchachos? Resulta y pasa que la potencia que disipa el transistor pues está dada por PQ igual a el voltaje colector emisor por la corriente IQ. ¿Listo? Esta es la potencia que disipa un transistor. Bueno, en realidad más el voltaje base emisor por IB. Pero como estos son tan chirriquiticos, pues los podemos omitir. ¿Listo, muchachos? Pues ya sí. teniendo pues estas curvitas que están acá, pues yo puedo mirar cuánto vale la potencia de ese transistor o cómo es la potencia de ese transistor por lo menos. Y esta cosa que está acá, pues toca hacerlo punto a punto. Aquí será pues, qué pena que me traste por acá. La potencia del transistor pues va a ser igual a el voltaje colector emisor por la corriente IQ. Y si ustedes se dan cuenta, pues esto tiene la forma B pico o BCC
¿Cómo era? Por ix, eso más bien, por 1 menos seno al cuadrado de teta. ¿Sí se acuerdan de eso, de el curso de sistemas dinámicos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Hola. Sí, señor. Fíjense que acá, cuando esta vale 0, esta vale 0 y esto aquí vale 0. Perdón, aquí no vale 0, esta vale BCC y esto vale BCC por RL, pues aquí será BCC al cuadrado sobre RL. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? Fíjense que aquí esta vale 0, o sea que aquí el producto a la mala, esto me tiene que dar 0 acá. Y acá, en este puntico que está acá, la corriente da 0, entonces ahí el producto me tiene que dar 0. Aquí en esto y en esto dan 0, ¿listo? ¿Sí o no? En este punto, perdón, en este punto y en este punto yo tengo un valor, ¿listo? Y en este punto y en este punto yo tengo un valor. Y en realidad pues esto que está acá pues va a tener la siguiente forma. Si no se acuerdan de eso, pues les recomiendo que se echen una estudiadita a ese pedacito de sistemas dinámicos. ¿Listo? La potencia va a tener... Eso me quedó re feo. La potencia del transistor va a tener esa forma que está ahí. ¿Listo, muchachos? Listo. Bueno, y de esa potencia, ¿cómo determino yo la potencia que me calienta el transistor? ¿No se acuerdan? Pues averigüe la potencia promedio. La potencia del transistor promedio es la potencia activa, es la potencia que me va a calentar el transistor. O sea, VSC por IX sobre 2. ¿No se acuerdan? ¿Les estoy hablando en chino? No, no puede ser. ¿No? Están muy callados. ¿Pasó gente? ¿Se fueron o qué? No, profe, acá estamos. ¿No se acuerdan entonces de que la potencia promedio es esa? Sí, Ah, bueno, entonces ahí tienen la potencia promedio. Y esta es la potencia que me va a calentar el transistor. ¿Listo?
¿Listo? Entonces yo puedo averiguar cuánto vale la eficiencia de ese sistema, simplemente diciendo la potencia del transistor, que es la potencia que se va a disipar, sobre la potencia de entrada. ¿Quién me proporciona la potencia de entrada? Pues recuerden que la potencia de entrada es la potencia que me proporciona VCC más la potencia que me proporciona menos VCC. Y la potencia que me proporciona VCC pues es VCC por IX más la potencia que me proporciona VCC, que es VCC por IX, o sea, 2 VCC por IX. Entonces la eficiencia de ese circuito pues será VCC por IX medios sobre 2 VCC por IX. ¿Listo, gente? Entonces esto se cancela con esto y me queda un cuarto. La eficiencia es del 25%. Y siempre es la potencia promedio sobre la entrada, ¿sí? ¿Sí? La potencia, sí, eso es la potencia, la eficiencia siempre es eso. ¿Listo? Ah, sí, listo. ¿Listo? Muchachos, fíjense una cosa. Fíjense que la etapa de salida me está dando, perdón, la eficiencia me está dando el 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que de la potencia que yo le estoy proporcionando al circuito, el 75% se la está comiendo el transistor. ¿A ustedes les parece eso bueno? No, En efecto, no, eso no es para nada bueno. Entonces, este es el gran problema de la etapa de salida tipo A. Porque fíjese, la etapa de salida tipo A funciona bonito. Tengo a la salida una señal perdón, a la salida una señal que sigue la señal de entrada. ¿Sí? Si yo ajusto, pues el valor de la corriente X, pues voy a tener una buena excursión de salida. ¿Listo? Y simétrica, si se quiere. Tengo una impedancia de salida bajitica. Entonces resulta y pasa que el gran problema de este tipo acá es que de ese ciclo, pues el que se va a estar comiendo toda la potencia es el transistor. ¿Listo, muchachos? Entonces, el gran problema es que la etapa de salida tiene muy baja eficiencia. Esa funciona, pero si usted la implementa, lo que se va a dar cuenta es que ese transistor se le va a calentar como un demonio y a la carga en realidad le está llegando muy poquita energía, muy poquita potencia. por eso se colocan disipadores, o sea, por eso se colocan esos cositos de aluminio al lado de los transistores para... Sí, en efecto es eso. Porque si se calienta mucho, el transistor se va a quemar, ¿listo? Entonces la idea es ponerle un disipadorcito. Yo en la clase que viene la idea es explicarles eso. ¿Listo, muchachos? ¿Listo? Bueno, ¿a qué se debe que la etapa tipo A tenga tan baja eficiencia? Esto es debido a esto que está acá. Recuerden que el ángulo de conducción me está diciendo es cuánto tiempo dura ese transistor prendido. Entonces, la etapa A tiene muy baja eficiencia debido a que el transistor Q siempre está prendido. Entonces, en respuesta a este pequeño inconveniente, que pues de por sí no es pequeño, porque si usted está trabajando con corrientes y voltajes altos, esto es una grosería. Usted lo que tiene es un horno en lugar de un circuito. Pues surgió lo que se conoce como la etapa B. Etapa clase B. La etapa clase B simplemente buscaba que el transistor Q no estuviera prendido siempre, entonces buscó la manera de ayudarle y la manera de ayudarle es de esta forma. Pues aquí tengo mi transistor, entonces la idea es conectarle otro transistor aquí abajito que le ayude a este tipo con el trabajo.
Ah, aquí, a mitad, pues subí. Aquí QN, QP, menos BSC. ¿Listo? Entonces fíjense en este circuito que está acá, ¿vale? Si ustedes se fijan, aquí ya no hay la fuente de corriente que me polarizaba el transistor Q sub N, de tal forma que siempre estuvieran en activación, ¿no, muchachos? Hola. Sí, profe. Entonces, paralelos. ¿Cómo funciona este asunto acá? Pues aquí es fácil mirar, por ejemplo, que si B sub I es igual a 0 voltios, pues Q sub N y Q sub P van a estar los dos off, ¿cierto, muchachos? Porque ahí no hay ninguna fuente de corriente que me asegure que esos dos tipos van a estar prendidos, ¿listo? Vuelvo y recalco. Fíjese que acá, para evitar que este man se me apagara, para evitar que este tipo se me apaga acá, ¿qué me pasé? Yo aseguro esto. ¿Sí o no, gente? Aquí ya no tengo esa ayudita. Ah. Fíjese que acá, al no haber fuente de corriente, pues cuando B sea cero, aquí Q sub N y Q sub P van a estar apagados. Y si esto pasa, pues el voltaje de salida, pues van a ser 0 voltios y la corriente de salida van a ser 0 amperios. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo. ¿Listo? ¿Qué pasa si BI crece? Si BI es mayor que 0. Pues resulta y pasa que cuando BI es mayor que 0, Q sub N se va a prender. Acá yo tengo un voltaje base emisor y aquí yo tengo un voltaje emisor base. Fíjese que si este crece, o sea, cuando haga aquí así, el voltaje, el transistor QN se va a prender, pero el transistor Q sub P va a mantenerse apagado. ¿Sí o no, muchachos? Sí, Y en este caso, pues yo lo que tengo es esto. Que tengo, perdón, BI acá. Y el transistor de abajo apagado. Y tengo este tipo que está acá. Y si ustedes se fijan, pues ese que yo tengo ahí, pues es la etapa tipo A. ¿Listo? Donde el voltaje de salida, pues es igual a BI menos BCC. BCC, mucha hueva. Voltaje base emisor. ¿Listo? Y que el voltaje B sub 0 tiene que ser menor a BCC menos BCE SAT. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? ok. Ahora, para el otro, bueno, esto es, que pena, esto es si BI es mayor que 0, o sea, con esto acá. ¿Listo? Si BI es menor que 0, uy. Si ustedes se fijan, o sea, cuando yo tengo este caso, pues aquí va a pasar lo contrario, que Q sub N está apagado, que Q sub P está encendido. ¿Sí o no?
Y el circuito que pinta es este. Ay, aquí me quedó un poquito cargado, pero bueno. Si se fijan, aquí lo mismo. V sub 0 es igual a VI menos el voltaje emisor base. Y yo tengo que evitar que V sub 0 tiene que ser menor a VC, bueno, el valor absoluto de VCC menos VS de saturación. ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? ¿Listo? Sí. Si ustedes se fijan, pues aquí, durante medio ciclo conduce QN y durante el otro medio ciclo conduce QP. Entonces, este problemita que yo tenía aquí arriba con la etapa tipo A, pues digamos que me lo estoy solucionando con este circuito que está acá, ¿cierto? Sí. Carajo, ya son así, faltan 20. Bueno, no importa, hoy comencé 15 minutos tarde, entonces lo justo es terminar 15 minutos después. Y me preocupa porque yo tenía mucha más cháchara para hablar hoy. Bueno, entonces pues ustedes ya se pueden dar cuenta pues que en efecto este circuito que está acá va a funcionar igualito que una clase A, solo que se va a repartir el ciclo, se va a repartir la onda, los positivos para el QN y los negativos para el QP. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Pues simplemente si yo vuelvo y grafico la función de transferencia, simplemente diferenciarlos. Ay, papito. Maldito esfero. ¿Qué tengo para los BI positivos? Aquí funciona el transistor tipo N. Y para los BI negativos, aquí funciona el transistor tipo P. ¿Listo? Este que está acá, pues voltaje emisor base encendido. Y este que está acá, pues el voltaje base emisor de encendido. ¿Listo? Y acá, aquí trabaja el transistor tipo P y aquí trabaja el transistor tipo N. Por esa razón, a esta etapa tipo B también se le conoce como etapa complementaria. ¿Qué impedancia se ve de aquí para allá? Depende, ¿no? O sea, la dinámica de cada uno. Exactamente. Pues en realidad para un caso general, pues yo tengo la resistencia dinámica del N y la resistencia dinámica del P. Lo que pasa es que cuando él decir que una de las dos va a ser infinita, ¿listo? Pero en caso general van a ser estas dos acá. ¿Listo? Fíjense en esto, muchachos. ¿Qué pasa si yo pongo un BI que es de este tipo acá? ¿Cuánto da B0? Aquí me da 0 y aquí me da 0. ¿Sí o no?
¿Qué quiere decir? Que pues para bajas señales, si VI es más pequeño que el voltaje encendido de esos transistores, pues ese tipo no va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo pues este que está acá? Un voltaje que en efecto supere ese umbral. ¿Cuánto puse? 2, 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8 y 9. Acá. ¿Qué pasa si yo le pongo un voltaje que es el que está ahí? Acá este me marca este, ¿cierto? Y él sale acá, ¿cierto? ¿Sí o no, gente? Sí, Y aquí este, pues me va a marcar este que está acá. La batería. Ya. Uy, ya. ¿Sí o no, muchachos? Y aquí vuelve y aparece este. Si ustedes se fijan, pues tengo cierto descansito y es debido a este tipo que está acá. Porque cuando la señal está muy pequeña, o sea, entre este punto y este punto, ella me va a dar cero. ¿Listo, muchachos? ¿Sí o no? sí, Entonces fíjense que aquí a la salida pues yo tengo un pequeño problema y es que debido a este cruce, o sea, el nivel en que los transistores los dos están apagados, pues me está saliendo un pequeño descansito en la onda. Este pequeño descanso se conoce como distorsión de cruce por cero o en inglés crossover. Y pues una de las razones, una de los requerimientos de una etapa de salida es que la etapa de salida tiene que ser muy lineal. Quiere decir que la etapa, perdón, que el voltaje de salida tenga que parecerse mucho al voltaje de entrada. Y resulta y pasa que ahí con eso pues la estoy embarrando. Porque con esa distorsión de cruce por cero pues le estoy metiendo no solo una distorsión, sino harta distorsión. Por ejemplo, en amplificadores de audio, eso suena feísimo. Si ustedes dejan eso ahí, es como si tronara. ¿Listo? Entonces, esa distorsión de cruce por cero se tiene que evitar a toda costa. Se tiene que evitar a toda costa porque si no, pues mi circuito no va a funcionar bien. ¿Listo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ok. Me falta harto. Ay, hijuna. No, dejemos hoy por ahí, muchachos. ¿Listo? Porque, y voy a seguir la clase que viene, voy a seguir en este punto. Porque me quedan solo 10 minutos, o menos, y ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, dejémoslo por ahí. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Ok. Sí, definitivamente no alcanzo, entonces ya miraré que me las arreglo después. ¿Listo? Bueno, ¿qué sí les pareció interesante? Hoy sí los noté muy dormidos, muy callados. Las etapas de salida, pues esto es bastante importante porque pues esto está, pues en la mayoría de los circuitos analógicos, esto tienen circuitos de salida. Venga, miramos a ver si yo tuviera por acá un datasheet y les muestro. Eh,
Ah, sí, aquí está. Vale. Quedó. Ujú. Ay, qué fastidio. Quedó. Listo. ¿Sí están viendo este? Hola. Sí. Párale, Blas, vea. Fíjense, acá, estas son una etapa diferencial de entrada. Que pues lo que se va a encargar aquí es de conseguir una ganancia de voltaje grandísima, ¿listo? Además pues de factor de rechazo modo común eh, y factor de rechazo fuentes PS, SRR, ¿listo? Power supply, radio rejection. Esta etapa que está acá, si ustedes se fijan, pues ella está encargada de, aquí está nuestro amiguito, el condensador de compensación, ¿listo? Entonces, esta etapa se encarga de dos cosas, de trasladar diferencial, de voltaje de salida diferencial, a etapa de salida sencilla, ¿listo? Y pues de compensar el circuito, ¿listo? Este condensadorcito que está acá es el que me pone el polo dominante, el polo de bajas frecuencias para que el condensador, para que este circuito no oscile. ¿Listo, muchachos? Y si ustedes se fijan acá, pues aquí tengo mi etapa de salida. La cual me proporciona 0 voltios en DC. Porque ustedes un amplificador operacional nunca le sale con offset. Bueno, puede que le salga con un voltaje de offset, pero es muy pequeño, ¿listo? Y una Z out pequeñita. ¿Listo? Todavía no hemos acabado pues el análisis de las etapas de salida, eso lo hacemos la clase que viene, ¿listo? Esto que están aquí son fuentes de corriente. Tipo Wilson, tipo Whitlar, tipo... ¿Listo? Pero pues ahí más o menos está condensado pues lo que viene en el curso. ¿Listo, gente? Listo, profe. Ok, gracias. La clase que sigue, seguimos. Qué pena, muchachos. ¿Cómo les pareció? Bien, bien. ¿Sí? ¿Sí? O no mucho. No, sí, sí. Desafortunadamente, el tiempo aquí toca correr.
sea, con más calma y pues esto toca hacerlo, ¿listo? 3 clases, ay carajo, y ni siquiera alcanzo a hacer una clase extra porque es que el examen es el miércoles después de que terminemos. Entonces, pues toca así, muchachos, lo siento mucho. Créame que por lo menos cuando yo vi esto, eso sí se lo dan uno con mucha más calma, mucho más detallado y no era como esta inyección así como tan salvaje que le ponen a uno. Nos toca acostumbrarnos a esto. Voy a subirles esta clasecita, se las voy a subir. Porque al final entra como toda la temática del curso o solamente entra a tercer No, corte. pues yo creo que el semestre pasado entró el tercer corte, pero yo creo que va a entrar el tercer corte nomás. O sea, lo que son los osciladores y Smith Trigger a la fija. Y esto tenemos más que creo que entrará alguna cosa de estas, ¿listo? Pero lo que son osciladores y Smith Trigger, eso sí a la fija, muchachos. Listo, gracias. Profe, una inquietud. Dime, a ver si puedo solucionarte la inquietud. No, pues no es con respecto a eso. Es si de casualidad no consideraron hacer el examen final al final o sea, la última semana. No, O pues es queda muy que pues, complicado. no, eso no es como cosa de nosotros, amiguita, eso lo impone el departamento. Ah, ok, Créeme que listo. pues, si por mí fuera, si por mí fuera, se los dejaba el último día y les hacía un par de clases extra, pero por eso es que estoy corriendo ahorita, o sea, esta manera de correr no es porque yo quiera, sino porque pues no hay más tiempo. Y ese es el problema con estos cursos. Antiguamente yo vi 7 electrónicas, contando la de potencia y los VLSI y la que perdí, la de los modelamientos de convertidor y todo eso. Y a ustedes les tocan 2. Lo que yo vi como en media carrera, ustedes lo están viendo en un año. Entonces, pues por ese lado, pues les toca ese pedacito como maluco. A mí no me gusta, pero pues es así, muchachos. Toca acostumbrarse a eso, ¿listo? Listo, profe. Tranquilo, gracias. ¿Listo? Sí, si por mí fuera, la última semana, pero pues es cuestión del departamento. Bueno, muchachos, les agradezco infinitamente su atención. Perdonen la molestia. Nos vemos el viernes. ¿Listo, chicos? Gracias. Gracias. Chao. Vale, profe, Gracias, profe. gracias. Chao. Listo. Chao. Chao, profe. Vale, que tengan bonito día. Chao.